Hola amigos, buenas noches. Les voy a contar uno de los relatos más aterradores de brujas, pero un relato impresionante, uno que sucedió en épocas de la Revolución Mexicana, cuando el país estaba en su máximo apogeo, cuando la iglesia se enfrentó con el ejército mexicano y con la vida política. Lamentablemente la gente no tenía ni para comer. ¿Pero qué creen? Que esa vez llegaron unas brujas, las cuales vomitaban sangre, al igual que nahuales. Esta sangre las vaciaban en unas ollas, las cocinaban y hacían moronga. Muchos que somos del país mexicano, incluso de Latinoamérica, saben que la moronga es un platillo muy rico, hecho a base de carne, especialmente de animales. Pero ¿qué creen? Estas brujas alimentaban a los pueblos para que no se murieran de hambre, pero no lo hacían gratis, lo hacían por un oscuro secreto. Por favor, los invito a que apaguen la luz, que cierren los ojos y que echen a volar esa imaginación con este relato que lleva por título Las brujas nahuales que vomitaban sangre. Relato de la bestia que alimentaba a los campesinos en épocas de la Revolución Mexicana. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Cuenta la historia de mi abuelo, que en épocas de la Revolución Mexicana, que por culpa de la hambruna, los nahuales y brujas alimentaban a la gente, porque no había alimentos, y que después de salir a chupar animales en el monte, estas aterradoras bestias regresaban a sus casas y para eso en segundos vomitaban grandes cantidades de sangre en una olla de barro y la cocinaban para hacer moronga. Fue gracias a esto que muchos campesinos sobrevivieron en esa época. Unos cuantos más se volvieron nahuales para no fallecer. En ese tiempo, jamás supieron por qué motivo los ayudaron o qué negras intenciones traían. Solo que años después salió a relucir la respuesta. Esto nos lo contó el abuelo antes de fallecer, de 104 años de edad. También una vez nos platicó que varios cristeros se agarraron a balazos con el nahual del monte. Y esto porque una vez, convertido en un perro, les quiso robar al hijo recién nacido del general cristero, justo en el año de 1923. Mi abuelo estaba en ese pelotón, compuesto de 31 hombres, los cuales defendían a la iglesia con fervor, donde también la mayoría eran soldados. Lamentablemente, de ellos solamente quedaron 9 con vida, de los cuales la mayoría se suicidó por el hambre, otros más porque no soportaron el horror que les causó esa bestia, que también por hambre se comió al infante frente a ellos, y lamentablemente las armas no funcionaron. El abuelo tenía un sinfín de eventos relacionados con brujas y nahuales, y cierto día nos platicó del difunto don Enrique Cuellar, un valiente hombre que aniquiló a casi todas las tlahuelpuchis de su región. Para los que no saben, esta palabra, tlahuelpuchis, significa bruja chupaniños y se usa principalmente en Tlaxcala. Cuenta la historia que un día llegaron a un rancho un sinfín de guajolotes volando, y es que venían a comprar venganza, porque al parecer el señor tenía encerrada a 5 brujas que capturó, a las cuales estaba quemando lentamente. Pero esa vez, él solo le dio cacería a 17 bestias más, las cuales bloqueó mediante una trampa de sangre, revuelta con sal y con agua bendita de 7 iglesias. Estas bestias, cuando bajaron al rancho, vieron el alimento de sangre y no se resistieron ni se lo comieron. De repente, se comenzaron a quemar y fue en ese momento que don Enrique sacó su machete y las degolló a todas. Al amanecer estaban los cuerpos de muchas mujeres separadas de su cabeza y el hombre rezándoles antes de quemarlas. Señor Chomo San Juan, el abuelo supo que al hombre lo encarcelaron por feminicidio de estos seres y que al mediodía estas bestias se volvieron a convertir ya sin vida en guajolotes. La gente del municipio miró esto y por ese motivo quedó comprobado su inocencia y fue puesto en libertad.
Todo porque liberó al pueblo de estos malditos demonios. Por desgracia, cuando ya era más anciano, dicen que por el año de 1960 lo asesinaron en su rancho. Después de una serie de balazos y gritos, al amanecer lo hallaron en el corral de los puercos, junto a 13 pares de piernas, todas de mujer. De inmediato el pueblo las quemó, para que esas bestias ya no pudieran ser humanas de nuevo. Lamentablemente el cazador de brujas perdió la batalla y también la vida. Cuenta la historia del esposo de una de las mujeres que se convertía en bruja, las cuales aniquiló don Enrique, que años después le enseñó a otro familiar mío esta historia, porque en verdad salió en el periódico en esos tiempos, y el encabezado decía: asesinan al cazador de las bestias nahuales y hallan 13 pares de piernas de brujas a su lado. Señor Chemo San Juan, mi abuelo tuvo muchos amigos a lo largo de su vida, y resulta que a uno de esos amigos, llamado Matías, a él lo fueron encontrando en lo alto de la sierra, lleno de laceraciones producidas por un animal, además de múltiples mordidas de lobo en su cuello. En el funeral su hijo mayor le contó a la gente que a su padre se lo comieron los nahuales, y más porque una vez miró a uno convertirse de nuevo en forma de ser humano. Y como ya saben, los nahuales no perdonan, pero pues también nadie le creyó cuando lo siguió a su casa y que por una ventana lo vio vomitando toda la sangre que consumió, y esta la hacía en la famosa moronga, la cual vendía en el pueblo. Señor Chemo San Juan, por favor cuéntele a la gente que lo escucha respecto a las brujas que vomitan sangre. Lo que les quiero explicar fue algo que mi abuelita me contó de su hermano, quien también fue testigo de que en verdad las brujas que vomitan sangre existen, y esto también pasó en épocas de la Revolución Mexicana. Cuenta la historia que hace muchos, pero muchos años, el tío abuelo era mujeriego y siempre andaba con mujeres del pueblo, pero una vez, estando en la casa de una de ellas, descubrió algo que lo aterrorizó. En primera, esa mujer era la más bella del pueblo. En segunda, solo salía de noche. Y por último, no estaba casada. Y una vez lo corrió por varias veces porque según ella tenía cosas que hacer a esa hora. Bueno, pues el tío abuelo no se fue y mejor se hizo el dormido y lo vio todo. Dice que cuando se durmió, la mujer corrió a la cocina para arrancarse las patas y las puso en un anafre, que es como una estufa de leña, y curiosamente, la mujer regresó como pudo. Cuando vio al hombre dormido, le brincó en forma de X para provocarle un sueño pesado. Entonces ella, al ver que realmente ya estaba dormido, con toda la confianza del mundo, hizo un ritual, se convirtió en guajolote y salió volando por la ventana, camino al cerro. El tío no daba crédito de lo que vio, y cuando comprendió que corría peligro, se puso su ropa y se largó de allí. Eso sí, llegó todo muerto de miedo a la casa de la abuela, quien al principio no le creyó nada, y le dijo que estaba alucinando, que estaba borracho, y que esa vez no miró muy bien. El tío imaginó que la abuela tenía razón, y una noche volvió a visitar a la mujer, pero pasó lo mismo, solo que esta vez sí se esperó y vio regresar a la señora, la cual era la partera del pueblo en ese tiempo. Pues cuando ella entró, lo hizo convertida en un guajolote negro, pero en uno muy gordo, y después de acercarse a una olla, la miró vomitar muchos litros de sangre, la cual depositó y la comenzó a cocinar. Cuando la mujer vio que su amante estaba dormido, volvió a hacer el mismo ritual para quitarle el sueño pesado, y éste alcanzó a ver cómo se volvió humana y se puso nuevamente las piernas. La mujer se perfumó y de nuevo se fue a dormir al lado del tío. Al mediodía se paró la señora y comenzó a cocinar la moronga, un delicioso platillo mexicano hecho a base de sangre de animal. Después despertó al tío para invitarlo a comer, pero él dijo que tenía mucha prisa y salió corriendo de allí y jamás regresó a buscar a la mujer.
Años después, mi madre, que se estaba aliviando de mi primer hermano, pasó lo mismo con ella, pero bueno, como el embarazo era complicado, la abuela fue corriendo a la casa de la única partera. ¿Y qué creen? Dice que allí la vio colocarse sus patas. Por suerte la bruja no vio a la abuela. Esta se regresó muy asustada. Y gracias a Dios, el parto fue en la casa y mi hermanito nació muy bien. Señor Chemo San Juan, lo de las historias de brujas y nahuales, que se quitan las piernas y que vomitan sangre, es verdad, ya que mi madre de grande nos llevó a vivir al estado de Tlaxcala. Esto hace algunos años, donde no existía urbanización. ¿Y qué creen? Esas cosas llamadas brujas y nahuales y otros espíritus sobrenaturales, en ese rancho, tan solo en un par de años, se llevaron a más de 90 niños, todos sin bautizar. Por último, antes de morir el abuelo, nos explicó que las brujas vomitaban sangre para alimentar a la gente, principalmente a las mujeres embarazadas, para que éstas no murieran de hambre y así pudieran tener bebés sanos. Y por ese motivo, ellas tendrían sangre dulce y fresca para el resto de su vida, a los cuales devoraban todas las noches. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del abuelo Margarito Torres Montiel. Amigos, buenas noches. Este relato es impresionante. Les juro por Dios que jamás había escuchado de que las brujas vomitaban sangre. En un relato pasado les conté de la bruja que vomitaba veneno para acabar con su marido. De hecho, lo dejó loco y al final de cuentas falleció. Pero eso que hacían estas brujas era impresionante y más que nada, no lo hacían porque eran buenas personas, ni lo hacían porque quisieran al pueblo. Lo hacían porque sabían que en épocas de la Revolución Mexicana, si las mujeres principalmente se quedaban sin comer, los bebés no nacían. Los recién nacidos eran el principal platillo de estas mujeres, una exquisitez en esa época. Está comprobado al día de hoy que las brujas se alimentan de sangre fresca de recién nacido, la cual aún no contiene sal. Pero bueno, les vuelvo a repetir, este relato es impresionante. Este relato me lo contaron hace un par de horas. Por eso decidí acomodarlo, ordenarlo y narrarlo de esta manera que ustedes me entiendan. Pero bueno, les quiero dar las gracias a todos ustedes que me escuchan en cualquier parte del mundo. En México, en Centroamérica, Latinoamérica, en la Unión Americana, en cualquier parte del mundo. Si quieren compartir algún relato conmigo, con su amigo y servidor Chemo San Juan, lo pueden hacer al 55 38 13 6909. Si son de otro país, por ejemplo de Estados Unidos y de Centroamérica, tiene que ser más 52 y el número que les acabo de dar. Eso es todo por hoy, hermanos. Que Diosito Padre me los bendiga y me los cuide mucho. Y nos vemos hasta mañana. Que tengan una excelente noche y gracias.